Una de las cosas que más me impactó fue el hecho de cómo las personas a partir de una sensación de protección, una sensación de medida de bioseguridad o por simple manera de mimetizarse con los demás, comenzaron a utilizar el tapabocas y el tapabocas se comenzó a convertir en una prenda más o en algo muy esencial para todos nosotros. Además de eso, otra cosa que me impactó fue el hecho de que sin saber o ser confirmado como contagiado por el COVID-19, tuve todos los síntomas y el síntoma que más me impactó y más me afectó fue el hecho de la dificultad respiratoria y pensaba en cómo el hecho de no poder respirar es algo tan duro y tan doloroso para nosotros y en lo importante que es el hecho de poder hacerlo y poder seguirlo haciendo. Entonces fue una de las cosas que realmente me deja la enseñanza de que nunca tenemos que dejar de respirar. Ok, bueno, sobre la pregunta de la influencia que tuve en mí como persona de la pandemia, te puedo decir que yo creería que ninguna, además de la tristeza que tengo por algunos seres queridos cercanos que murieron por la pandemia. En mi núcleo familiar cercano, gracias a Dios, todo bien. En cuestiones de trabajo no nos afectó absolutamente nada, al contrario, creo que tuvimos oportunidad de crecimiento en la época de la pandemia. En cuanto a nivel familiar, pues por aquello de las cuarentenas estuvimos un poco más cerca, pudimos desarrollar actividades que nos hicieron unir un poco más. Y la tristeza es a nivel mundial que, a pesar de que el mundo no estaba preparado y creíamos que iba a ser una catástrofe mundial, pues no pudo ser como tal, pero sí afectó bastante a mucha gente, pues la pobreza para muchas personas llegó de una forma inesperada, hubo oportunidades para muchas personas y el mundo está aprendiendo mucho que vale más la humanidad que la parte económica y bueno, es algo que vamos a terminar de aprender, no se ha acabado, esperemos que se acabe pronto y más tarde evaluaremos los resultados de esta pandemia. Bueno, una de las experiencias que marcó esta pandemia y que me tocó personalmente desde mi quehacer como docente, el poder enseñar desde la virtualidad, acercarme a todas estas herramientas que en algún momento eran desconocidas para mí y el tener que desde mi área, desde la danza, acercarme a los estudiantes, a los niños y motivarlos para que hicieran una clase, para que se conectaran y trabajaran, fue algo muy difícil, fue algo muy complejo y que me marcó personalmente, me retó a instruirme en otras cosas, a buscar herramientas para que ellos mejoraran y para que ellos se motivaran y trabajaran, pero la verdad fue muy complejo, fue una de las cosas que me marcó y también el estar distante de mi familia, no poder compartir con mis papás que no vivían acá en la ciudad y cuando ya pude compartir con ellos el tiempo fue muy corto, perder a mi papá y no poder compartir tiempo con él por la pandemia, siento que la pandemia me robó tiempo. Ok, yo creo que al final, digamos que en los resultados de la pandemia o las consecuencias de la pandemia, al final tiene los dos matices, uno positivo y uno negativo. Por supuesto, lo negativo es todo el efecto económico que tuvo, digamos, en países como el nuestro. Además que siento yo que el encierro y el hecho de estar en casa hizo que surgieran algún tipo de situaciones que no conocíamos de nosotros mismos. En el país, ¿recuerdas tú, por ejemplo, el tema de los bloqueos, todo eso? Yo creo que al final son consecuencia del mismo efecto de la pandemia, por supuesto. Entonces, claro, el tema económico muy fuerte, el nivel de desempleo se incrementó, todos lo sabemos, no solo en Colombia, sino
todas las partes, en todo el mundo, realmente. Los ingresos, muchas familias se quedaron sin sus ingresos. Pero el otro matiz, el positivo, creo yo también que es muy importante. En el caso nuestro, nuestra familia, por supuesto, creo yo que nos hizo estar más juntos, convivir más tiempo, conocernos un poco más y obviamente también ayuda en temas positivos y negativos que tenemos en familias. Hay casos en los cuales familias terminaron sus relaciones precisamente a partir de pandemia, pero yo creo que la mayoría se fortaleció mucho, nos conocimos, convivimos más. Así que yo creo que esa parte fue muy positiva. Muchos aprovechamos este tiempo para fortalecernos en temas donde no éramos muy fuertes, en formarnos en algunas temáticas, en algunos aspectos que sentíamos que éramos débiles. Entonces, al final, ya cada caso, o cada familia, o cada persona puede encontrar el balance, si al final fue más lo positivo que lo negativo, o viceversa. Pero yo creo que de forma general, para mí el resultado ha sido positivo. De alguna manera se ha encontrado una nueva forma de hacer las cosas, nueva forma de relacionarnos, nueva forma de encontrar soluciones, así que para mí es positivo y creo yo, y me gusta ver las cosas en positivo, ha sido bueno. Hay muchas cosas que se perdieron, por supuesto, pero así funciona la vida, hay picos, hay valles, que todos estamos como en la obligación de superarlos y hacerlo de mejor manera. Sí, una cosa que me marcó bastante durante la pandemia fue lo que pasó por el huracán Utah. Pues yo soy de San Andrés, ¿no? Entonces no nos afectó tanto, pero es una noche que igual no voy a olvidar nunca, porque es muy chocante pasar tipo toda una noche en un baño o en un sótano esperando a que pase el huracán, sin señal, no pudiendo contactarte con tus seres queridos, sin luz, con frío. Y aunque el agua no entró a mi casa, sí se escuchaba como las otras personas corrían por sus tejas o porque se le había caído algo en la casa. Y más que todo por no se me había por mis familiares, pues en Providencia, donde se afectó más, o sea, afectaba más el huracán, sí tengo mucha familia y sí la pasaron mal. Tengo familiares que al día siguiente no tenían casa, que pasaron toda la noche en un baño y que lo único que quedó de la casa fue ese baño, que hay familiares que no pueden encontrar sus mascotas, que no podían encontrarse entre ellos. Así que si tuviera que elegir algo que nunca voy a olvidar y que me marcó durante la pandemia, diría que fue esa noche del huracán. Hola, buenas tardes. ¿Qué me dejó esta pandemia? Lo positivo fue que pude compartir muchísimo más tiempo con mi familia, mi esposo, mi hijo y el nuevo integrante de la familia. Lo negativo, pues yo soy una mujer que trabajo y también atiendo el hogar. Entonces la combinación de estos dos factores, pues me aumentó el trabajo en un 200%, ya que tenía que atender las dos actividades, tanto el hogar como el trabajo. Entonces mi horario se extendía muchísimo tiempo. Eso pienso que fue lo negativo. Y eso me afectó mucho la parte emocional, me dio estrés y pues afortunadamente ya esta semana retorné a la oficina y sentí bastante el cambio. Entonces soy de las convencidas que definitivamente hay que separar la parte laboral con la parte familiar. Entonces no estoy de acuerdo, es mi opinión, no estoy de acuerdo en el trabajo en casa. Gracias. Lo que más me marcó en la cuarentena fue el tema de la alimentación, ya que tuve una subida de peso bastante considerable y el tema de no poder hacer ejercicio al aire libre me afectó mucho. A mí la pandemia me dejó lo siguiente, me dejó mucho encierro psicológico y mentalmente, porque más hecho que uno puede ser vivir en el 10º piso, hasta el primer piso, todo el día bajar y era una vida arrecha. Esto, ¿qué más propiedad de la pandemia? Pues realmente pues dejó eso, lo más feo que esta vida, bien encerrada ya ahí, encerrados y todos mal saciados.
Hola, bueno, la pandemia nos dejó a todos una gran enseñanza. Personalmente vi mucha gente enferma, muchos amigos, muchos allegados, de los cuales muchos fallecieron, muchos, otros quedaron con muchas secuelas. Entonces para mí la pandemia nos dejó una lección, que si ahora no aprendemos de esto, de verdad a ser mejores seres humanos, no estamos haciendo nada con nuestras vidas. Tenemos que dar gracias a Dios porque mucha gente de verdad nos salvamos, porque mucha gente estamos de las manos de Dios y ojalá que no vaya a pasar nada. Estamos esperando el cuarto pico, que ojalá no pase nada. Y de verdad, que tenemos que ser mejores personas, mejores seres humanos, tener más conciencia consigo mismo y con los demás. Bueno, a mí me dejó el COVID varias afectaciones, tanto económicas, emocionales, en las que se destaca la pérdida de mi trabajo, cuando tenía un trabajo laboral estable, y a hoy pues ya se ha recuperado un poco mi estabilidad económica, pero pues sigue la afectación. Uno de los aspectos que más me afectó la pandemia fue en la universidad. Yo estudio licenciatura en artes escénicas y pasar a un ambiente virtual como que frena el proceso. Por ende sí tuve bastantes dificultades, pasar de tener una clase de danza en un salón gigantesco a tener que acomodar el espacio en mi casa, afectó de cierta medida lo que es mi proceso formativo. Lo que más me dolió de la pandemia fue ver morir familia, sentir precisamente la inminencia de la fragilidad de la vida, el pánico que generaba en todos y la necesidad de distanciamiento. Es decir, fuimos obligados a privarnos del afecto, del cariño, del contacto, de la calidez. Entonces estar encerrados en islas paralelas fue bastante doloroso. En esta pandemia pues a mí personalmente no me afectó tanto, pues porque no tuve familiares afectados por el COVID. Pues mi trabajo, siempre tuve el trabajo constante y más bien fue como unas vacaciones cuando hicieron el cierre temporal por el COVID, porque más bien descansé y no, gracias a Dios, bien, pero sí pues el COVID debe ser muy grave porque se escuchaban muchas muertes, aunque gracias a Dios a mí no me tocó. Bueno, para mí la pandemia ha traído tanto dolores como oportunidades para crecer dentro del plano personal, emocional y mental, pero también ha sido un tiempo bastante complicado porque conocí qué es tener depresión, conocí el significado de la soledad y el hecho de perder a mi familia de una manera paulatina. Bueno, pues lo que más me tocó a mí, creo que lo que más me afectó fue cómo volver a sentir, como diferentes sensaciones, valga la redundancia, no sé, como de ansiedad o soledad. Me afectó mucho como la forma en la que me veía a mí mismo, ¿no? Volvieron los pensamientos de que no me gustaba cómo soy yo, no me gustaba cómo me veía, no me gustaba el espacio en el que me desenvolvía. Empecé a tener también pensamientos pailas con respecto a mi cuerpo, a cómo me veía, a cómo me relacionaba, a encerrarme más en mí, en lo que pensaba, a alejarme un poco más de mi familia, a encerrarme en mi cuarto y llegar a esos momentos en los que explotaba y tenía o que gritar o que llorar o buscar una manera de desentenderme del mundo sin que nadie más se diera cuenta, porque no me gustaba que se dieran cuenta que era muy débil. Y entonces todos esos pensamientos me abrumaban cada vez más. ¿Qué pérdida me ha dejado la pandemia? Primero que todo me ha dejado muchas pérdidas por la pérdida de trabajo que tuve, por motivos económicos, perdí
clases en la universidad, me tocó retirarme por motivos económicos. Tuve una pérdida por el COVID, uno no podía salir, no podía hacer nada. ¿Qué más? Ya se me olvidó. Se me olvidó la parte. Claro que sigue grabando, y me acuerdo de algo bacano. Voy a empezar otra vez. La pandemia me dejó como pérdida muchas cosas, como fue el trabajo, como fue la universidad, como fueron muchas cosas, amistades. Por motivo de la pandemia no pude seguir pagando mi universidad, no pude seguir trabajando, me tocó encerrarme, muchas cosas, tuve una pérdida por COVID. No podía hacer mercado, no se podía hacer nada, la pandemia dañó muchas cosas, pero gracias a Dios todo fue mejorando y aquí estamos. Viva el Junior de la Marquilla. Bueno, a mí la pandemia me dejó muchas cosas. Entre esas, a todo mi núcleo familiar nos dio la enfermedad del COVID-19. A unos la segunda fue muy duro porque no teníamos ese contacto con la familia, que nos visitaran, nos atendieran, sino todos aquí encerrados, cuidándonos, protegiéndonos para no contagiar a la demás familia. Eso es muy triste. Pues aquí se nos presentaron dificultades, inconvenientes, la separación también de la familia, pero bueno, ahí vamos todos hasta que todo esto sea historia. Bueno, pues me había afectado en el tema del COVID, pues porque primero pues me quedé sin un empleo, aplacé mi estudio de instalaciones eléctricas residenciales, un técnico en el SENA, pero pues la vida me dio otra oportunidad y hoy me encuentro laborando en una empresa que me ha dado una estabilidad y no me di por vencido y pues así vamos en cuestión económica, pero sí me había afectado económicamente. Hola, la pandemia me dejó un gran aprendizaje y las ganas de buscar oportunidades para adaptarme tanto personal, a nivel familiar y a nivel empresarial a las nuevas condiciones que desde el año pasado, en marzo, estamos viviendo. Esas oportunidades las hemos buscado, esas oportunidades nos han permitido desarrollar fortalezas para salir adelante y adaptarnos a las condiciones. Bueno, pues a mí lo que más me afectó de la pandemia, pues primero fue pues con mi salud mental, tuvo gran impacto en la manera en la que me sentía. También creo que a nivel familiar me dio duro cuando uno de mis tíos se contagió y estuvo súper grave, bueno, dos de mis tíos, y creo que eso tuvo harto impacto en mí y en cómo percibía la vida, también me afectó, digamos, emocionalmente. Y otro aspecto fue cuando mi abuelo de 92 años se contagia de COVID y estuvo pues muy grave, y eso también me generó como cierto sentimiento por la relación que yo tengo pues a nivel familiar con mi abuelo y con mi padre. Entonces el hecho de sentir que iba a perder como esa espina dorsal que me conectaba con lo que soy actualmente, o sea, como el origen de lo que soy, pues influyó mucho, y creo que me cuestioné muchas cosas de la vida y tuve miedo, un miedo grande, y ya. Bueno, pues a mí en el tiempo de pandemia pues me afectó en el momento porque no tenía trabajo. Pues gracias a Dios mi mujer tenía su trabajo, estuvimos ahí apretados en el momento, pero después me ayudaron, tenía trabajito y pues ahí fuimos saliendo los dos, salimos todos. Mi hermano sí tuvo COVID, pero gracias a Dios no fue tan grave. Tocó ayudarlo porque pues, es sangre, es familia, y pues gracias a Dios está bien, estamos bien todos y ahí vamos saliendo adelante de todo esto. Ya, gracias a Dios yo creo que todo está superado, pues ya
no creo que nos vaya a dar nada más. Bueno, yo no diría que nos dejó la pandemia, sino que nos está dejando la pandemia. No nos ha dejado cosas ni buenas ni malas, simplemente son enseñanzas a las cuales nos tenemos que acomodar, como convivir con otras personas, cómo trabajar diferente, cómo estudiar diferente, cómo actuar diferente en nuestra vida, cómo convivir con la familia. Pues todo ello son cosas que hemos tenido que cambiar y que hemos tenido que llevar a cabo en el día a día con el transcurrir de esta pandemia. Todavía nos falta mucho por terminarla y seguramente vamos a tener muchas más cosas que cambiar, muchas más cosas que aprender. Nos ha forzado a que tenemos que modificar nuestro modo de vivir. Nosotros tenemos que tener en cuenta que podemos hacerlo sin necesidad de que una pandemia nos force a hacerlo, pues muchas cosas buenas nos han sucedido, como la convivencia familiar, como aprender a trabajar de una forma diferente, que seguramente lo hubiéramos podido hacer sin necesidad de tener que ser forzados por una calamidad de estas. Lo que más me tocó de la pandemia fue el hecho del trabajo, el cambio en el trabajo, tener que adoptar estrategias nuevas de trabajo, partiendo de la virtualidad, por el hecho de no poder tener ningún tipo de contacto físico con las personas. Y como mi campo eran las ventas presenciales, cambió 100% el modo de trabajar. A mí lo que más me afectó de la pandemia fue el hecho de que a raíz de la cuarentena tuve que nuevamente tener convivencia con mi papá, por el hecho de que anteriormente, a raíz de que estudiaba presencial en la universidad en otra ciudad, yo no vivía con él. Y en la pandemia pude darme cuenta, en la cuarentena pude darme cuenta, tenía una convivencia constante con él, que nuestra relación es muy complicada, es muy compleja, a raíz de mi orientación sexual, y que pues, realmente es muy difícil tener una convivencia en un mismo sitio, él estando pues, presente todo el tiempo. Y realmente me afectó bastante a nivel emocional y a nivel de cómo me sentía. Y el encierro, la ansiedad y el estrés pues me produjeron diversos problemas que pues a día de hoy ya me siento bien, pero en su momento sí me marcó bastante, puedo decir que es lo que más me marcó en la pandemia. A mí particularmente lo que más me marcó de la pandemia fue el hecho de entrar a clases virtuales. O sea, yo en la universidad tenía esta separación de mi casa, la universidad, y del trabajo, separación de trabajo. O sea, la universidad era para estudiar, para hacer trabajos, mi casa solamente era para dormir. El hecho de tener mezclados esos dos ambientes generó un reto total en la manera en cómo yo tenía mi vida cotidiana, mi día a día. Al principio no era capaz de hacer los trabajos, no era capaz de recibir las clases, luego no era capaz de dormir porque estaba haciendo trabajos. Y entonces esta idea de espacios separados, que ya no eran tan separados, sino que estaban en uno solo, marcó profundamente estas maneras, no solamente de administrar como las actividades, sino también el tiempo, las formas de relacionamiento, porque pues cuando uno hace trabajos en la universidad tiende a encontrarse con compañeros y todo eso, pues no, aquí estás enteramente en tu casa, en un ambiente pues, completamente distinto. Entonces para mí particularmente eso fue lo que más marcó. ¿Qué me dejó la pandemia? Positivo, de pronto mejor relación con mi familia. La cuarentena nos ayudó a fortalecer más esa relación. Sí, como establecer esos mejores vínculos. Me dejó a Romeo. ¡Romeo! Ven, gordo. No ven. Me dejó a Romeo, que pues llegó a la casa en pandemia. Y negativo, de pronto pues dejamos de vivir muchas experiencias que pudimos haber de pronto vivido
como viajes, salidas, cosas así. Y lo positivo, el gordito, ¿cierto? ¿Y ya? Para mí la pandemia fue lo más terrible, porque cuando me dio, me aislaron totalmente de la familia y a mí, para mí fue muy triste, demasiado. Me dio depresión de saber de que siempre he estado todo el tiempo con mis hermanas, mis hermanos, y saber que me aislaron para mí fue, yo me la pasaba llorando por la mañana, por la tarde, y yo lo que hacía era orar, y llegó el momento en que me traían la comida y me la entregaban ahí en la puerta como si, sí, eso era para mí triste, porque saber de que comíamos en el comedor todos y ya me la dan en la puerta y reciba rápido y chao. Y entonces yo me ponía a ir a llorar y me dio como depresión. Y yo lo único que hacía era ya no podía hacer nada, peleé a mi Dios que me ayudara y de curarme rápido para volver a ver a mi familia. Cuando los vi, me volvió el alma al cuerpo. Y ya me sentí pues, cuando ya los vi a todos me sentí feliz. Para mí lo más duro de la pandemia fue ver el negocio de mis papás cerrado por tanto tiempo y tener la incertidumbre de que íbamos a vivir por tanto tiempo, porque cada vez aumentaban y aumentaban la cuarentena. Y también ver morir a vecinos de toda la vida, como vecinos que me cuidaron, que estuvieron en mi niñez y un día simplemente no verlos más por ahí porque se murieron por COVID. Para mí lo más difícil durante la cuarentena fue cambiar mi estilo de vida, mi cotidianidad, principalmente desde dos puntos de vista, desde la parte académica y desde la parte de la actividad física. Desde la parte académica, pues yo soy geocientífica y me frustró un poco la parte de que mi carrera implicaba muchas salidas de campo, muchas actividades que requerían estar en un laboratorio con equipos especializados en la universidad, y no poder tener ese acercamiento o esas prácticas crearon cierta frustración diaria dentro de mí, que me preguntaba y me cuestionaba si iba a ser capaz de tener las herramientas necesarias para enfrentarme al mundo laboral o si iba a ser una profesional capacitada en mi campo profesional. Y desde la parte de la actividad física me perturbó un poco, porque siempre he sido una persona que le gusta mucho salir a un parque, salir a un gimnasio, hacer ejercicio, porque me distrae mucho, me relaja de todas las actividades que tengo que hacer durante un día, y como entrar en receso o suspender todas estas actividades desde la parte académica y desde la actividad física crearon cierta incertidumbre sobre mí, sobre el futuro, sobre mi vida, y afectaron desde cierta parte mi salud mental, porque todos los días tenía un cuestionamiento diferente. Esto generó en mí insomnio, dificultades para rendir en la parte académica, y fue un poco difícil como abordar todo ese cambio académico de la presencialidad a toda la parte virtual. Y sí, fue como bastante difícil convivir día a día con estas dificultades. Yo considero que lo que más me afectó de la pandemia fue como tal el hecho de tener que volver a mi pueblo, pues porque digamos que ya estaba acostumbrado a vivir acá en Bogotá, a estar en la ciudad, a hacer planes acá, a tener mis amigos, y pues en el pueblo digamos que también, pues obviamente mi vida estaba ya antes, pero pues sucedieron muchos cambios y digamos ya no hablaba con gente allá, entonces pues eso me dio un poquito duro porque como que me sentía solo. Pues tenía mi familia, pero como que siempre éramos todo el tiempo nosotros, entonces como que me hacía falta algo más que lo mismo de siempre, que ya había probado estando acá en Bogotá y que había sentido pues perdido. Bueno, a mí en el tiempo de la pandemia me afectó mucho en el sentido de la ansiedad y la depresión, pues fue bastante duro estar encerrados tanto tiempo, pero pues bueno, y a base de eso sí me refugié en varias cosas que no son buenas, como el alcoholismo y las drogas, por eso
decirlo así. Pero pues ya fueron pasando pues el tiempo y se fue superando ciertas cosas, pero pues todavía hay secuelas del encierro. Para mí lo más duro de la pandemia pues fue por un lado la restricción de movilidad, pues no poder uno casi desplazarse a ningún lado, entonces estar encerrado en algún lugar, no poder como ir tranquilo pues a estar visitando a mis padres para cuidarlos, sino tratar ahí como de salir ahí como en bicicleta, un poco casi que a escondidas, con miedo de que uno lo fuera a coger la policía. Por otro lado pues el encierro, que pues sí era desesperante, no poder salir a trabajar, no poder salir a hacer deporte, no poder salir a nada y pues también como estuve un buen tiempo en casa de mis padres también para cuidarlos y estar con ellos. Y por último pues el miedo al contagio de mis padres, ¿no? Que ya pues son personas mayores, entonces no me daba tanto miedo contagiarme yo, sino que se contagiaran ellos y se enfermaran. Entonces trataba pues de estar con ellos, de cuidarlos, de ayudarles a desinfectar todo. Y bueno, no, pues esas son como las tres cosas principales que me parecieron más difíciles en la pandemia. Lo que más me afectó durante la pandemia fue el hecho de estar encerrado, ya que perdí mi libertad por completo y empecé a vivir con mis papás las 24 horas del día. Esto empezó a afectar mi salud mental, ya que me empecé a sentir encerrado, enjaulado, ya que no podía ver ni a mis amigos, perdí todo contacto social. Entonces pues por eso creo que esto fue lo que más me marcó durante la pandemia. La posibilidad de hacer cosas desde mi casa y darme cuenta del abanico de oportunidades que estoy desperdiciando y intentar cosas nuevas. Bueno, la pandemia a mí me dejó la partida de alguien muy cercano a mí, la partida del yerno de mi hermana, del novio de mi hermana. Fue una situación muy difícil, la verdad, más que todo por las circunstancias en cómo ocurrió, y creo que las esperanzas que tenía en volver a verlo salir de eso, porque no sé, esperar en el hospital, siempre guardaba la esperanza de que saliera. Cuando fue el traslado fue difícil sí verlo en la camilla y saliendo, pero daba fuerzas y toda la situación, mi hermana que comenzaría pues a pasar por todo esto, verla llorar, estar como en esa etapa de duelo fue difícil para mi hermana. Digamos, a mí me dolió menos, pero era una persona que quería mucho, es una persona con la que alcancé a trabajar, y su partida pues dejó un vacío como inesperado, porque finalmente éramos como un poco su familia acá, entonces no sé, guardaba las esperanzas de que todo fuera a salir bien, pero las circunstancias y la partida nos dejó en esa situación. Y ahorita pues mi hermana, terminando la pandemia, está en este duelo, que espero que todo salga bien, que mejore y que podamos seguir avanzando en nuestras vidas igual, una persona que dejó marca y pues que estará siempre ahí como en el corazón de uno. Gracias. La epidemia que nos dio a nosotros fue dejarnos encerrados, sin poder salir a la calle, no puede salir al apartamento, a las partes donde uno puede comunicarse con las demás personas. Además de todo, me dio una crisis nerviosa
porque mi casa se me empezó a dañar. Primero me llegó una culebra entre las acelgas, otros se me dañaron las griferías, un señor fue a hacerme la grifería, entonces al bajar se le dañó el peldaño y pasó al primer piso. El problema que los administradores no querían que entrara nadie a la casa de uno, y para mí fue muy difícil, muy difícil. Sí. Yo creo que lo que más me marcó en la pandemia fue cambiar un poco la rutina. Personalmente soy una persona que disfruta mucho y tiene muchas rutinas en general, tanto lo que como todos los días de manera continua como las actividades que realizaba antes de la pandemia, y pues obviamente me tocó cambiar esas actividades por las restricciones que impusieron. Entonces como adecuarse a un nuevo estilo de vida del que pues no estaba acostumbrado, y cambiar un poco esas rutinas es lo que más cuesta, y ahora con nuevas rutinas, digamos formar nuevas rutinas es bastante duro. Lo que más me tocó de la pandemia, bueno, fue cambiar de espacios, obviamente, como trasladar la universidad al cuarto, los talleres a mi habitación, transformar lo que es un lugar de habitar en un lugar de trabajo, y en las noches volver a cambiar las dinámicas. Pero aparte de que obviamente a todo el mundo le tocó eso, también fue un espacio para reconocer el trabajo de los demás, también a reconocer que mi mamá es una persona que tiene un trabajo estresante, en el sentido de que yo pensaba que simplemente se iba de la casa a las 7 de la mañana y volvía en la noche, y su trabajo era más sencillo. Reconocer el trabajo de mi papá, el trabajo de mi hermana, escucharlos dar sus clases, tratar de concretar esos silencios para que todo el mundo pueda estar en su propia actividad. Y es transformar el espacio de habitar la casa a un espacio de trabajo en las tardes, en las mañanas, y en la noche era otra vez habitarla. Pero fue un espacio para escuchar al otro, escuchar a la otra persona que también trabaja, también sufre, también se estresa. Y uno no puede hacer nada porque es simplemente lo que hace, sea acá en la casa, sea en su oficina, en su salón de clase, ese es su trabajo. ¿Qué otra cosa me tocó? Bueno, no ser abierto con los sentimientos, como que la pandemia también fue un espacio para uno estar dispuesto a tener una buena actitud ante todo el mundo para que no se volviera más amargo el habitar la casa. Pero pues también era enclaustrar los sentimientos de cada quien, y uno siempre ponerle buena actitud a todo. Así que fue muy doloroso, pero nada. Bueno, el tema del COVID, bueno, pues fue algo agradable por un lado, porque pues tuve más tiempo de compartir con mi familia, tuve más acercamiento con mis hermanas, vivíamos las tres, con mis sobrinos compartimos más, pero pues siempre afectó el tema de estar todo el tiempo encerrada. Me mandaron a vacaciones, pero pues después de las vacaciones siempre, gracias a Dios, tuve trabajo, no fue tan complicado el tema del trabajo. La pandemia me dejó cambio radical entre las relaciones personales, con nuestros seres queridos, amigos y demás personas que uno se relaciona al día a día. Me dejó un cambio también radical de manera laboral y personal. En lo laboral, pues las horas se extendieron más, un poco más a lo habitual del día a día, uno laboral, y en lo personal, para llegar a lo laboral tuve que hacer unos cambios y modificaciones en el apartamento porque no estaba preparada para un trabajo virtual. Entonces tuvimos que hacer adecuaciones, por ejemplo, pensar un poco más en la cocina, porque se necesitaba cocinar un poco más
ya estando aquí en la virtualidad, nosotros comprábamos los almuerzos y todo, pues porque no manteníamos en el apartamento. Y esto llegó, digamos, como a cambiar sustancialmente nuestras vidas, lo cual pues afectó un poco, pues porque no contábamos con escritorios y tipo de cosas que nos permitiera ayudarnos a trabajar y estudiar de esa misma manera.